Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas. Hoy voy a explicar el tema los mayas. Soy docente del Colegio Instituto Cristiano Lawrence. Bueno, para hoy tenemos el versículo de la Biblia Hechos, capítulo 17, versículo 26. Dice: Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado su tiempo señalado, los límites de su habitación. La creación de Dios es tan perfecta y tan organizada que a muchas culturas, a muchas sociedades le dio su tiempo, les delimitó su área de habitación, su tiempo, su espacio, para tener en cuenta que todos tuvieran la oportunidad de convivir y de comprender el mundo. Gracias a eso hubo mucha cultura, mucha evolución que hoy en día es muy útil, gracias a la majestuosidad de la creación del Señor, para tener en cuenta. Bueno, haciendo referencia ya a la cultura maya como tal, en clases pasadas y videos anteriores había explicado algo en general de la cultura maya, pero vamos a entrar ya al grano sobre lo que es la cultura maya como tal. Les recuerdo que su ubicación fue en la península de Yucatán y esta civilización indígena se centraba mucho en lo que es en la parte de Centroamérica, en los países de Guatemala, Honduras, estos países donde su área era selvática, su área era como también un poco desértica. O sea, estos países que en lugar a dudas fueron de gran poder social para esta cultura indígena. Estos mayas, que obviamente se centraban en Centroamérica, valga la redundancia, tenían una gran importancia, es que ellos, gracias a estos lugares, ellos tenían mucha agricultura, mucho poder económico, y como cerca estaba el océano Pacífico, tenían la oportunidad también de crear estrategias en cuanto a tener comercio marítimo de una manera tradicional, de una manera indígena, de una manera más coloquial en ese entonces. Bueno, esto fue algo importante porque los mayas también a raíz de esto pudieron crear grandes pirámides que fueron grandes hechos arquitectónicos para la comunidad mundial, y debemos tener en cuenta que la civilización indígena de los mayas fue una de las más importantes a nivel geopolítico. Bueno, sigamos. La cultura maya tiene dos periodos importantes, uno es el periodo preclásico y uno es el posclásico. Vamos con el periodo preclásico. Este hace referencia al año 2000 a.C. y al año 250. Cronológicamente, la civilización maya es un posterior de la civilización mesoamericana. Recordemos, es como un reorigen a lo que son las civilizaciones como los toltecas. En esta civilización floreció mucho la agricultura. Debemos tener en cuenta que para ellos el maíz era algo muy importante, el maíz. Y en esa época el cacao, el maíz era también gran fuente económica donde se comercializaba gracias a este periodo. Esta civilización que enmarcó el periodo preclásico fueron los antecesores, como dije anteriormente, de la cultura mesoamericana. Sin embargo, ellos trascendieron con el inicio, con nuevas estrategias, con nuevos métodos, técnicas a través de las ciencias, de las matemáticas, de la astronomía. Debemos tener en cuenta que la civilización maya fue una de las mejores en astronomía. Se basaba mucho en los astros para dar un tiempo, un espacio en el momento. Esto inició obviamente en el periodo preclásico. Ya en el periodo posclásico de los mayas, que abarca desde el año 1000 hasta el 1697, ya era una cultura estructurada con un nivel social importante donde a través de los sacerdotes indígenas manejaban todo el proceso social de la comunidad. Obviamente habían estrategias militares ya establecidas, ya había un sistema económico bien implementado a través del trueque, a través de la venta y el comercio de cacao, de maíz, y ya la civilización de los mayas tenía algo importante que tenía las pirámides ya estructuradas, tenía defensa, tenía equipos de ataque, pero con esos equipos de ataque eran las armas tradicionales que ellos tenían, las flechas,
y los otros procesos que se establecían a través de la naturaleza. Entonces la creación de trampas, la creación de estos tipos de artefactos para defenderse, recordemos, de las otras culturas indígenas, en este caso de los aztecas, que también eran grandes invasores. Esta civilización centroamericana tuvo un auge imparable que generó grandes tecnologías en la época que fueron de gran ayuda y son de gran ayuda actualmente, a tener en cuenta. Ya después de este proceso de posclásico, se hace referencia a que ya cae y empieza una nueva colonización con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Empiezan las culturas indígenas a haber una mezcla y por lo tanto ahí empieza como, digamos, no el fin, pero sí ya un nuevo comienzo a lo que es el periodo en América, en este caso en Centroamérica y parte de México. Bueno, la organización política de los mayas, ellos eran teocráticos. ¿Cómo así teocráticos? Que ellos se basaban en que el dios o el rey de ellos era un dios, en este caso dioses, pero sin embargo después del periodo postclásico empezaron a tener un gobierno civil. Sí, había un gobernante llamado Hala Uinit, que era, digamos, como un mamo que se encargaba de organizar y mandar toda la cultura, los grupos indígenas de los mayas. Sin embargo, tenían una clase social. Debemos tener en cuenta que el concepto de estratificación social siempre se ha venido dando desde la historia. Cuando hablamos de estratificación social debemos tener en cuenta que es la clasificación de las clases sociales. Tenemos aquí los sacerdotes, eran obviamente los privilegiados porque eran los que tenían el vínculo con los dioses y por lo tanto manejaban economía, manejaban organización y poder. Se hacía lo que ellos establecían actualmente en la cultura maya. La nobleza eran compuestos por civiles que tenían grandes sumas de agricultura, de tierras, y los militares, obviamente, estos militares que se encargaban de defender el pueblo maya. Entre los comerciantes se dedicaban obviamente al intercambio de cacao, de maíz a través del trueque. El trueque que fue sin lugar a duda una forma de intercambio económico en esta civilización. Y los pueblos, en ese entonces los campesinos y ya digamos como lo que llamamos actualmente ahora como estratos bajos, eran los artesanos indígenas que se dedicaban a la creación de pequeñas artesanías para el comercio. Bueno, entonces tenían los esclavos. Estos esclavos o prisioneros no eran de la cultura maya como tal, eran prisioneros de guerra o de otras culturas indígenas que ellos invadían para hacer lo que eran sus arquitecturas o para ayudar a mejorar la civilización maya. Bueno, en cuanto a la religión, los mayas eran politeístas, ya que adoraban varios dioses. Esos dioses obviamente hacían parte de la naturaleza. Y algunos animales como el jaguar. El jaguar era algo importante para los mayas y el águila. Eran dioses que eran muy trascendentales para estas culturas. Por eso se considera que era una cultura panteísta, por adorar a los dioses. Sin embargo, los dioses más importantes que se establecen en esa cultura es Hunaku, que era el padre de todos los dioses, digamos, como el creador de la cultura maya, supuestamente, y se dedicaba al mandar a toda la cultura maya. Estaba Izanna, que era el dios de la sabiduría, inventor de la ciencia y que los ayudó supuestamente a las matemáticas y la creación del calendario maya. Era el dios del día y de la noche. Particularmente para los mayas hay una singularidad, era que cuando ustedes se imaginan que hubiera un eclipse solar, que el sol, que el día se convirtiera en oscuridad, ellos adoraban a estos dioses. Ellos creían que estos dioses hacían estos fenómenos de que estaban furiosos con ellos. Entonces ellos llegaban a la pirámide y estas pirámides sacrificaban esclavos de otras culturas indígenas para hacer una adoración a estos dioses. El último teníamos a Kukulkan, que era el dios de la resurrección y digamos que se dedicaba a lo que era
los 4 elementos básicos de la cultura, que era el mar y el planeta Venus. ¿Por qué el planeta Venus? Porque estos dioses supuestamente manejaban lo que eran los planetas. Y como la cultura maya se estableció mucho en la astronomía, en el estudio de los astros, de los planetas, ellos, bueno, tenían esa particularidad. Sigamos. Otra de las situaciones de importantes en la cultura maya fue el desarrollo. El desarrollo de los mayas fue trascendental, fue una de las civilizaciones indígenas con mayor desarrollo a nivel geográfico, mundial, tecnológico. Bueno, vamos a hablar sobre cada una de estas creaciones. Bueno, el calendario maya, obviamente que crearon un calendario maya de 365 días, días y noches que establece un año calendario. Algo diferente, algo difícil de crear en esa época, que muy poco tenían una cuantificación en números, un contar establecido. Entonces es algo impresionante para la época. Se asegura, se predice o se deduce que supuestamente las culturas mayas y las culturas aztecas y los incas fueron orientados por alienígenas, porque era difícil para la época crear lo que ellos tuvieron, porque había poco conocimiento y había poca ciencia en ese entonces. Bueno, también tenemos las escrituras. Ellos empezaron a crear un ideograma para representar lo que eran sus culturas, sus costumbres, lo que ellos hacían. Entonces estos ideogramas eran imágenes, obviamente, que daban un lenguaje, y ese lenguaje permitía que las otras personas se dieran cuenta de qué significado tenía. Bueno, en cuanto a la arquitectura, ellos eran grandes arquitectos, crearon pirámides, rutas de navegación, en fin, todas estas situaciones fueron importantes a través de arcilla, piedras grandes, y que crearon estructuras casi perfectas para la época. Bueno, en cuanto a las matemáticas, obviamente realizaron un sistema sexagesimal de 20 números, y ellos el cero le colocaban un número o una imagen determinada para deducir que era el número cero. Esto quiere decir que la cultura maya tenía una gran trascendencia en las matemáticas y que influyó de manera positiva a lo que actualmente hoy es los números. Bueno, para terminar la clase tenemos el documento de Santillana, el libro, y el siguiente enlace. Espero que sea de su agrado la clase y la explicación.